Era listo. Listo, Juan José. Listo. Bueno, muy bien. Bárbaro. Bueno, Ahí se ve bien. yo por lo menos lo veo bárbaro. Hoy vamos a empezar con la parte B. Seguimos con el capítulo de inferencia, pero la parte B que es pruebas de hipótesis. También van a escuchar muchas veces que digamos test de hipótesis es lo mismo. Bueno, estos son los temas que abarca esta unidad. El concepto de prueba de hipótesis, la formulación de hipótesis estadísticas, errores de tipo 1 y tipo 2, pruebas unilaterales y bilaterales para la media y la proporción poblacionales. Nosotros en particular vamos a ver de este tipo de pruebas en la clase de hoy, prueba bilateral para la media. Y después lo que queda último, el enfoque de p-valor o del valor p, para prueba de hipótesis, que también lo van a ver en la última clase de teoría, junto con... Mañana conmigo. Ah, estás vos también, Sí. junto con pruebas de hipótesis para proporción poblacional. Bueno, vamos a empezar entonces con el concepto. Primero, bueno, como habíamos visto anteriormente en la parte A, empezamos con lo que llamamos inferencia estadística, ¿sí? Desarrollamos la técnica mediante la cual, a partir de la información de una muestra, construíamos un estimador. Ese estimador en particular lo usamos para estimar la media poblacional y la proporción poblacional. El estimador que usamos para la media poblacional fue la media muestral y para la proporción poblacional la proporción muestral, que vimos que cumplía con las características, las propiedades de un buen estimador, ¿sí? ¿Por qué hacíamos esto? Porque el parámetro era totalmente desconocido y nosotros, para conocer el valor del parámetro, tendríamos que haber hecho un censo, ¿sí? Hay como un micrófono ahí encendido, ¿no puede ser? Usámoslo entonces. Para poder conocer el parámetro tendríamos que haber hecho un censo. Entonces, como muchas veces el censo es impracticable, lo que hacíamos para poder tener una primera información de este parámetro era la estimación, ¿cierto? Lo que cambia acá es que vamos a otra fase de la inferencia, que es la prueba de hipótesis, ¿sí? Primero vamos a generar un ejemplo. Dice, la gerencia de un importante supermercado cree que el tiempo promedio que esperan los clientes para efectuar su pago es de a lo sumo 5 minutos, ¿sí? Estamos hablando de un tiempo promedio. En el último tiempo, la gerencia recibió muchas quejas de los clientes, entonces se genera una sospecha de que el tiempo en realidad es mayor que el que se cree, que el que se considera, ¿sí? Entonces, ¿qué podría hacer la gerencia para esto? Perdón, me fui. ¿Qué puede hacer para corroborar si esto es cierto? Si realmente se espera como mucho 5 minutos o realmente se espera más. Una posibilidad sería medir el tiempo que demoran los clientes en pagar. A partir de ahora vamos a medir todos los clientes cuánto demoran en pagar, que nos digan cuánto demoraron en pagar. Estudiar a todos, podríamos estudiar a todos los clientes. Primero ¿quiénes son todos los clientes? ¿De acá hasta cuándo? ¿Lo haríamos durante un mes? ¿Sí? Sería medio costoso estudiar a todos los clientes. ¿En qué horario lo haríamos? Seguramente cuando nosotros queramos hacer esta investigación, alguien nos va a asesorar de que no hagas esa investigación a todos porque es costoso, no te va a dar buenos resultados. Mejor seleccionar una muestra que sea representativa. Y para que sea representativa, no selecciones a todos en el mismo horario, selecciona en distintos horarios, ¿sí? No vas a seleccionar solo las cajas rápidas, obviamente, tenés que seleccionar los dos tipos de cajas. Vieron que siempre en los supermercados, a pesar de que a veces algunos hacen como colas únicas, hay dos colas, una para cajas rápidas, otra para cajas con más productos. Bueno, entonces, una vez que lleve a cabo la selección de la muestra, ¿sí? Va a seleccionar una muestra y va a calcular el tiempo promedio que demoraron los clientes en efectuar su pago. Entonces los datos de la muestra puede que contradigan esa creencia de que como máximo demoran 5 minutos, o puede que no lo contradigan. Supongan que se selecciona una muestra y la muestra, que es una muestra aleatoria representativa, para ser exagerado, ¿no? Me da que el tiempo promedio que tardan los clientes en efectuar el pago es de 10 minutos. ¿Ustedes qué piensan?
¿Está muy acorde a esa creencia? ¿Cómo, profe, la pregunta? Supongan que yo selecciono, la gerencia cree que el tiempo promedio para pagar, efectuar un pago, es de a lo sumo 5 minutos, ¿sí? Como veníamos diciendo, que hay muchas quejas de que se tarda más, que yo no voy más, el supermercado se tarda un montón en poder pagar, un tiempo de cola bárbaro. Bueno, se cree que entonces el tiempo es mayor, ¿sí? Se selecciona una muestra aleatoria representativa de los clientes y nos da en esa muestra, muy exagerado quizás el ejemplo, pero nos da en esa muestra que los clientes tardan en promedio 10 minutos para pagar. ¿Qué les parece? ¿Será cierto que tardan como mucho 5? No, Puede ser verdadero o no. no. Puede ser verdadero o no. Los datos de la muestra son muy diferentes a lo que se cree, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, lo que estamos viendo acá es que hay como una idea del parámetro. Hay un tiempo promedio que yo creo que es 5 minutos. En prueba de hipótesis, a diferencia de estimación, yo tengo una idea del parámetro, ¿sí? Un presupuesto, una suposición acerca del parámetro. Y lo que voy a hacer es poner a prueba esa suposición. ¿Será cierta esa suposición acerca del parámetro? ¿Será cierto que esperan como máximo 5 minutos? Eso es lo que se hace en prueba de hipótesis, ¿sí? Lo que puede pasar es que la muestra sea totalmente contradictoria y me lleve a rechazar esa situación, o que la muestra no contradiga esa hipótesis y no la rechace. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a formalizar todos estos conceptos, pero entonces puede que esa suposición sea rechazada o no. Acá, como dice, las decisiones, cómo se tomarán, esto lo vamos a formalizar y es lo que vemos en prueba de hipótesis. Se puede llegar a cometer algún error cuando se toma una decisión, porque se va a rechazar esa suposición o no se va a rechazar. Y en esa decisión puedo cometer algún error. Eso es lo que vamos a formalizar ahora. ¿Se entendió el ejemplo? Sí, profe. ¿Está? Sí, profe. Particularmente hacemos o hago este hincapié, digamos que yo supongo algo ahora acerca del parámetro y a esa suposición la pongo a prueba. Esa es la diferencia con estimación, que en realidad yo quiero conocer y estimar el parámetro. Acá yo tengo como un supuesto del parámetro. ¿Está? Bueno. ¿Me puedo agregar algo ahí? Así lo voy reforzando. Lo que dice Juan José es que uno hace una suposición. Por ejemplo, yo digo, como decía él, ¿no? El tiempo promedio para pagar en una cola de un supermercado es a lo sumo 5. Pero claro que alguien empieza a sospechar de eso, como dice Juan José. Entonces, ante esa sospecha, necesita información que le pueda ayudar a ver si eso que está diciendo el gerente del supermercado es real o no es real. Porque puede ser que él se haya tirado ese número como para decir, no, si en mi supermercado no se tarda más de 5. Pero hay tantas quejas que hacen que uno ponga en duda lo que está diciendo. Entonces se saca la muestra justamente para corroborar si lo que está diciendo puede ser considerado como cierto o hay que rechazarlo, ¿sí? Hay que decir, no, bajo ningún aspecto se tarda menos de 5. En este supermercado no sé qué pasa con las colas, no ponen cajeros, etcétera. Después se verá la decisión que se tiene que tomar, pero el tiempo que tardan los clientes es mucho mayor a 5 y esto va a hacer que perdamos los clientes. Así que, de alguna manera, hay que averiguar si eso es cierto para ver qué decisión se toma luego. Bueno, eso quería aclarar. Bien, ahí en lo que decía Angelina, justamente, esto después seguramente va a generar un marco de acción, porque si realmente se rechaza esa hipótesis y se comprueba que el tiempo medio que tardan los clientes es superior a los 5 minutos, posiblemente se habiliten nuevas cajas, quizá haya que contratar nuevo personal. Entonces, es importante cómo se lleva esta definición, ¿sí? Bien. Previamente a definir qué es una prueba de hipótesis, definimos primero el concepto de hipótesis estadística. Yo acá hice una separación porque una hipótesis estadística es una suposición acerca de una población. Nosotros en esta unidad en particular vamos a hacer hipótesis estadísticas que son paramétricas. A veces los libros no hacen esta diferenciación, pero hay hipótesis estadísticas paramétricas y hay hipótesis estadísticas no paramétricas. En este caso,
para esta unidad, nosotros vamos a hacer hipótesis estadísticas paramétricas, que son una suposición anticipada y cuantificada sobre uno o más parámetros de la población. En el caso que vimos recién, nosotros estábamos planteando una hipótesis, el tiempo medio de espera en la cola del supermercado, creemos que como máximo 5 minutos. Estamos hablando de tiempo promedio, entonces ya vemos que estamos usando un parámetro que creo que a esta altura es conocido, ¿sí? Bien, ¿y qué es una prueba de hipótesis? Una prueba de hipótesis es un procedimiento que se basa en la evidencia muestral y en la teoría de probabilidades para determinar si una cierta hipótesis es algo razonable, es una afirmación razonable. Esta hipótesis, por ejemplo, el tiempo promedio que tardan los clientes es a lo sumo 5 minutos. ¿Será algo razonable? Bueno, vamos a sacar una muestra y vamos a corroborar si realmente es esa afirmación razonable, ¿sí? En el procedimiento de test de hipótesis hay dos tipos de hipótesis. Una hipótesis que se conoce con el nombre de hipótesis nula, que la denotamos con H0 y generalmente, bueno, la anotación de la cátedra es esa, y van a escuchar que habitualmente nosotros vamos a estar diciendo H0, H0, ¿cuál es H0? ¿Sí? Que es la hipótesis que se pone a prueba, ¿sí? Hay una hipótesis que se pone a prueba y es la hipótesis nula. En algunos libros suele figurar con H sub n, ¿sí? Es habitual que lo indiquen así, pero bueno, si ven, si recurren a la bibliografía, por ahí ven que hay un H sub n, refiere a esa hipótesis, la hipótesis nula. Y hay otra hipótesis, que es la hipótesis alternativa, que la denominamos o denotamos con H sub 1. Es aquella que se considera cierta si la hipótesis nula es rechazada, ¿sí? La hipótesis alternativa y la hipótesis nula entre sí son contrarias, es una o la otra, después eso lo vamos a ver, pero son hipótesis que son mutuamente, en realidad, bueno, más que mutuamente excluyentes, son contrarias, ¿sí? Generan dos espacios muestrales contrarios. Para las pruebas paramétricas, estas hipótesis se definen, acá claro de vuelta que para pruebas paramétricas, que son las que vemos en esta unidad, estas hipótesis se definen como la hipótesis nula es una afirmación acerca del valor de un parámetro, ¿sí? En este caso, bueno, después más abajo lo dice, pero en el caso del ejemplo, una afirmación del parámetro. ¿Qué afirmamos nosotros acerca del parámetro? A ver si alguien se anima a decirlo. La de los 10 minutos. Eso lo observamos en la muestra. La gerencia tomaba como creencia que a lo sumo los clientes tardaban 5 minutos. Ahí yo ya estoy en tiempo medio, que los clientes demoran, es a lo sumo 5 minutos. Estoy haciendo como una aseveración, una afirmación acerca del parámetro, ¿sí? En la hipótesis nula es la que se formula con el fin de probar numéricamente. Nosotros, en ese ejemplo, vimos o postulamos esa hipótesis y lo que queremos es probar si realmente es cierta. Debido a la sospecha de tantas quejas que hubo, lo vamos a probar numéricamente. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? La hipótesis alternativa es la conclusión a la que se llega si se rechazara la hipótesis nula. En nuestro ejemplo, ¿qué pasa si yo rechazo esa hipótesis nula? Digo, la hipótesis nula ya estaríamos pensando que entonces es el tiempo medio que demoran los clientes a lo sumo 5 minutos. Si yo lo rechazo, supongan que como dije ese ejemplo exagerado, saqué una muestra y me da que tardan 10 minutos. Posiblemente eso hay que hacerlo, no es que a ojo voy a definir. Pero seguramente esa muestra me lleva a un rechazo. ¿Qué voy a considerar? ¿Qué es lo que pasa? Pasás a confirmar la H1. Que sería que tardan más de 5 minutos, ¿sí? Está eso, bueno, lo estamos viendo sobre el aire, ahora lo vamos a formalizar a todo eso, pero para que vayan entendiéndolo, ¿sí? ¿Se entiende? Va a haber dos hipótesis que son totalmente contrarias y la hipótesis que se pone a prueba, eso es importante, es la hipótesis nula. El término, bueno, hipótesis nula, acá explica un poco el origen de ese término, ¿sí? Implica nada o nulo. Surgió de las primeras investigaciones agrícolas en las que se probaba un fertilizante. Si se probaba el fertilizante para ver si lograba algún cambio, ¿sí? Mejoró el rendimiento, ¿sí? Supongan, no sé, un nuevo fertilizante, el rendimiento de soja es de 28
quintales por hectárea, supongan, como mucho, y un nuevo fertilizante creemos que va a lograr más. Si no vemos que logra más, ¿sí? Sigue habiendo una estabilidad, no hay un cambio, ¿sí? Entonces, cuando no se prueba un cambio, se habla de la hipótesis nula. Ahí viene el concepto, digamos, del no cambio, de que no hay un efecto sobre lo que estamos probando. Bueno, acá volvemos a hacer el énfasis, creo que ya lo dije, pero que la hipótesis nula es la que se pone a prueba y en base a la evidencia muestral es o no rechazada. El hecho de no rechazar una hipótesis, ¿sí? El hecho de no rechazar una hipótesis nula no implica que la misma se considere verdadera. Solo indica que no hay evidencia muestral suficiente para su rechazo. Esto es muy importante, porque nosotros vamos a hacer test de hipótesis y las conclusiones que hagamos van a ser en base a esto. Que no rechace una hipótesis nula no va a significar que sea verdadera, que sea ella verdadera, ¿sí? Hay una analogía muy frecuente. ¿Sí? Ahí puede ser que sea digamos, dentro del intervalo que te da, ¿o no? ¿A qué te referís? No sé quién habla porque no veo, yo estoy viendo en pantalla todo, solamente el... Micaela, cuando te dice que no se rechaza Sí. porque se dice que está dentro del intervalo, pero no sabes exactamente el número. Ahora vamos a ver, Sí, vamos a ver. Juan José lo está llevando al área del intervalo de confianza, que sería Sí. eso, Micaela, sí. Cuando suponete el intervalo cubre a ese valor, vos decís entonces que puede ser que ese valor se dé, pero también podría haber sido cualquier otro. Entonces ahora Juan José en lo próximo va a decir que también te podés equivocar, porque vos podés decir, bueno, como el intervalo lo cubrió, entonces es muy factible que sea ese valor, pero como también pueden ser otros valores, te podrías equivocar. Y ahora vas a ver cómo se llama eso en prueba de hipótesis. Sí, correcto, Micaela. Claro, ahí en el caso, suponete, Micaela, que hubiésemos seleccionado una muestra y nos da 10. Y armamos un intervalo de confianza, y el intervalo, para hacerlo fácil, ¿no? Sencillo, nos da que entre 8 y 12. Entonces el parámetro, yo digo, con una confianza, supongamos del 95%, con una confianza del 95%, se estima que el verdadero valor del parámetro está entre 8 y 12. Pero en la prueba de hipótesis estoy postulando que es a lo sumo 5, y este intervalo está re lejos, no me lo incluye. Está bien, eso está muy bien, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es de alguna manera eso, pero de otra forma la prueba, no con el intervalo. Claro, sí. Gracias, profe. Pasa que, bueno, por ahora nosotros en la construcción de ustedes que hay estimación de parámetros, porque todavía no vimos nada sobre prueba de hipótesis. Así que está muy bien tu visión. Bueno, acá hay algo que está generalmente en la mayoría de los libros, que pone la analogía que una prueba de hipótesis es como cuando un condenado va a juicio. Se considera al acusado como no culpable, que sería una hipótesis nula, o culpable. Un veredicto de no culpable, ¿sí? Significa que no hubo evidencia suficiente, pruebas suficientes para declararlo culpable, o sea, para rechazar a H0. Pero el condenado, y esto quizá incluso hasta la estigma social, no deja de verse como, bueno, no hubo pruebas suficientes, pero no se lo considera del todo inocente. No es que se considera que realmente es cierta la hipótesis nula, eso es lo que habla. ¿Sí? No lo condena, finalmente no fue condenado. Perdón, yo había usado la palabra condenado, un procesado cuando llega a juicio. Finalmente no fue condenado. Bueno, no hubo pruebas suficientes para condenarlo, pero las pruebas están, no fueron suficientes. Es no culpable, por ahora es no culpable. Vamos a ver si se juntan más pruebas y en un nuevo juicio se considera culpable. ¿Está bien? No sé, ¿va a querer agregar algo? No, vas bien, dale. Bien. Va bárbaro la explicación, bárbaro. Entonces, volviendo al ejemplo introductorio, que esto ya me había adelantado un poco, nosotros estaríamos planteando una hipótesis nula, que sería la aseveración acerca del parámetro. El tiempo medio de espera de los clientes es a lo sumo de 5 minutos. Es como máximo 5 minutos, ¿sí?
Esa es la suposición que nosotros tenemos acerca del parámetro. El parámetro en nuestro caso sería tiempo medio. Y la hipótesis alternativa es una que va en contraposición de la nula, ¿sí? Y aquello que va en contraposición, ¿qué sería? Si a lo sumo de 5 minutos, algo que es contrario a eso es que se espera más de 5 minutos, ¿sí? Estas hipótesis son paramétricas porque justamente está apareciendo un parámetro, que es tiempo medio, que son el tipo de hipótesis que vamos a ver nosotros en esta unidad. En particular son sobre una media poblacional. Nosotros ya sabemos que podemos definir a la media poblacional como mu, ¿sí? Siempre usamos la letra griega mu, y si en este caso a mu lo definimos como tiempo de espera promedio de los clientes, ¿sí? En términos del parámetro, en términos paramétricos, en vez de ponerlo en términos así como del problema, simbólicamente, ¿cómo podríamos plantear estas hipótesis? Uy, perdón. H0, mu menor o igual que 5, porque siempre se me pone esta visión, mu menor o igual que 5, ¿sí? Eso como lo leo. Tiempo promedio es como máximo, a lo sumo, 5 minutos. Y la hipótesis alternativa, mu mayor que 5. ¿Qué significa eso? El tiempo promedio es superior a los 5 minutos. ¿Se ve eso? Hacerle hincapié entonces, Juan José, que en la hipótesis nula siempre vamos a estar poniendo el símbolo igual, o ya Sí. sea mayor igual, menor igual o igual. No sé si acá está. Sí, Listo. después está. Dale. Como la regla del igual, sí. Listo. Esto para entrar en el concepto de prueba de hipótesis, que es lo que se hace, ¿sí? Se supone algo acerca de un parámetro, se extrae una muestra aleatoria y representativa de esa población de la cual yo estoy haciendo la suposición, y se pone a prueba esa hipótesis nula, ¿sí? La prueba de hipótesis, entonces, en base a la evidencia muestral y a la teoría de probabilidades, se prueba cuán razonable es una hipótesis. Entonces ahora vamos a formalizar un poco cómo se formulan las hipótesis. Porque hay distintos tipos de pruebas, ¿sí? Como dijimos al principio, los postulados las hipótesis van a ser paramétricas, ¿sí? Con el fin de generalizar, si bien nosotros en este curso vamos a ver prueba de hipótesis para media poblacional y para proporción poblacional, que, oh casualidad, son los parámetros de los cuales conocemos los estimadores, ¿sí? Conocemos cuál es el estimador de la media poblacional y cuál es el estimador de la proporción poblacional. Eso ya lo vimos en la unidad 6, la parte A. Y que casualmente vimos que bajo ciertas condiciones, en la unidad 5, las distribuciones muestrales de estos estimadores, ¿sí? Las conocemos, ¿está? Bueno, pero en particular, para generalizar, usamos la letra tita para cualquier tipo de parámetro. Y vamos a ver distintas pruebas de hipótesis que se pueden postular. Una prueba de hipótesis puede ser bilateral, y en este tipo de prueba de hipótesis, el enunciado de la hipótesis nula establece que el parámetro es igual a un valor específico, ¿sí? Entonces vamos a plantear la hipótesis nula, el parámetro, esto sería tita, es igual a un cierto valor tita sub 0. Esto sería un valor, un número, ¿sí? El tiempo promedio, por ejemplo, para el caso introductorio sería el tiempo promedio, en vez de hablar es como máximo 5 minutos, acá estaríamos diciendo el tiempo promedio para pagar es de 5 minutos, ¿sí? Y la alternativa dijimos que es aquello que va en contra de la hipótesis nula y que son contrarias, entonces va a contener todo aquello que no está contenido en la hipótesis nula. En nuestro caso, la hipótesis alternativa va a ser que el tiempo promedio es distinto de 5 minutos. En términos generales, que tita es distinto de tita sub 0. ¿Está? Esto se lo conoce como una prueba de hipótesis bilateral, en donde en la hipótesis alternativa hay un signo de distinto y en la nula un signo del igual. Después vamos a ver cómo se genera esto. Por ahora nos quedamos con eso. Bien. Prueba de hipótesis unilateral, que puede ser unilateral a la izquierda
como dice acá, o unilateral a la derecha. En las pruebas de hipótesis unilaterales a la izquierda, el postulado de la hipótesis nula establece que el parámetro es como mínimo un cierto valor específico. Como mínimo un valor específico θ 0. Eso en simbología, si digo como mínimo, ¿qué significa? Es ese valor o más. Entonces, A la ver, hipótesis nula José, Mauro quiere hacer una pregunta. Bien. Mauro, a un amigo se le fue la llamada y quiere volver a entrar. Ah, pero no me aparece. A ver, no me aparece. Decirle que me pida entrar. No me aparece que él me está pidiendo admisión, decirle. Que salga y vuelva a entrar y que me pida admisión. Bueno, esperemos. Pero bueno, dale, le digo gracias, dale, decirle que me pida admisión, Mauro, dale. Bueno, seguí si querés, Juan José. Sí. Decía que en el tipo de hipótesis unilateral a la izquierda lo que se postula es que el parámetro es como mínimo un valor específico. Esto más allá de las palabras, después lo vamos a ir viendo en los ejercicios, van a tener que darse cuenta de acuerdo a cómo se está planteando. Si estamos hablando de una hipótesis nula, ahora le vamos a dar una regla que siempre es importante tener en cuenta, ¿sí? Pero en este tipo de hipótesis, si hablamos de como mínimo, en simbología el como mínimo, ¿qué sería? Que toma ese valor o algo mayor. Por eso es que acá estoy escribiendo el parámetro. Es mayor o igual que θ 0. ¿Sí? ¿Eso lo ven todos? Ahora, la alternativa, ¿qué es? Algo que va en contra de esa hipótesis nula. Entonces, la alternativa va a ser que el parámetro es menor que θ 0. En el caso del ejemplo introductorio, volvemos siempre para ese ejemplo, habíamos planteado, sería plantear en este caso que los clientes como mínimo, la hipótesis nula sería que los clientes como mínimo esperan 5 minutos, contra una alternativa que es, no, esperan menos de 5 minutos. ¿Sí? Y el caso de una hipótesis unilateral a la derecha, lo que se plantea es que el parámetro toma como máximo un cierto valor específico θ 0. Que en este caso sería, si es como máximo, θ va a ser igual a θ 0 o menor. Por eso planteamos la hipótesis nula como que θ es menor o igual a un cierto valor θ sub 0. La alternativa, que aquella que va en contra, va a contener aquello que no tiene la hipótesis nula. ¿Sí? Si yo digo que como máximo es θ 0, la hipótesis alternativa, ¿qué va a ser? No, el parámetro es mayor que θ 0. ¿Sí? Este tipo de hipótesis, unilateral a la derecha, es la que nosotros planteamos en el ejemplo introductorio, que dijimos. El tiempo medio que tardan los clientes es como máximo 5 minutos. θ sería, en nuestro caso, el tiempo medio que tardan los clientes. Y θ 0 sería 5, ¿sí? Eso es lo que habíamos planteado en el ejemplo introductorio. Fíjense que en todas estas, y en todo este tipo de hipótesis, en la prueba bilateral, después vamos a ver por qué es su nombre, en la prueba bilateral, ¿sí? Pero bilateral ya sabemos que significará entonces dos laterales, ¿no? Que después vamos a hablar en realidad prueba de dos colas. Y unilateral, un lateral, que en realidad vamos a hablar prueba de una cola. Unilateral a la izquierda, unilateral a la derecha. Si bien nuestra clase no va a llegar hasta los test unilaterales, al ver los de bilaterales vamos a entender esa situación. Lo que está acá como una nota es que muchas veces, y esto es lo que refería Evangelina antes, muchas veces las pruebas de hipótesis es difícil la elección de cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa. Hay una regla que se la llama como la regla del igual, en donde está el igual, ¿sí? Aquella aseveración que tiene el igual es la hipótesis nula. Fíjense que la prueba bilateral plantea θ igual a un cierto valor θ 0. La unilateral a la izquierda, θ mayor o igual a un cierto valor θ 0. Y la hipótesis unilateral a la derecha, θ menor o igual a un valor un valor como θ 0. Siempre el igual está en la hipótesis nula. Eso se lo conoce como la regla del igual, ¿sí? Acá es lo que dice la nota. Uy, estoy siempre
Sí que uno sabe, bueno, lo está manejando uno, entonces se enoja con uno mismo, pero Cuando te lo maneja el otro. cuando lo maneja el otro uno se vuelve loco. Pero bueno, yo ya siempre hago lo mismo. Los chicos ya creo que me conocen, que me voy, vuelvo. Entonces, lo que dice esta nota es eso. Se debe tener en cuenta que la parte de la igualdad siempre corresponde a la hipótesis nula. ¿Sí? Lo que generalmente llamamos la regla de la igualdad. Mediante el signo igual, esto generaría una hipótesis bilateral, el signo mayor igual, que generaría la hipótesis unilateral a la izquierda, y el signo menor igual, que generaría esta hipótesis unilateral a la derecha. Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe, se entiende. ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Ahora, como habíamos marcado antes, alguien había dicho, pero bueno, puede que el intervalo no lo cubra, pero como habían planteado antes, el intervalo no lo cubra, pero en realidad puede que el parámetro sea ese valor que se postuló. Entonces, cada vez que se realiza una prueba de hipótesis, se podría cometer algún error, ¿sí? La hipótesis se pone a prueba y en base a esta se toma una decisión. La decisión se basa en la teoría de las probabilidades y se trabaja con una muestra. Yo no conozco realmente el valor del parámetro cuando saco la muestra, ¿sí? Entonces vamos a trabajar en un escenario de incertidumbre. La decisión que yo tome puede ser o no acertada. Esto implica la posibilidad de dos tipos de error. Hay un error que se lo conoce medio original, pero error de tipo 1, ¿sí? Y este error se comete cuando se decide rechazar una hipótesis nula que resulta ser cierta. Yo digo, pruebo en base a al ejemplo introductorio. Nosotros planteamos que los clientes tardaban como máximo 5 minutos, sacamos una muestra y definimos que la hipótesis nula era falsa. La rechazamos. ¿Está bien? Entonces, al rechazarla, tomamos la acción de contratar nuevas cajeras, por ejemplo, nuevas personas en la caja. Ahora, esa hipótesis nula podría haber sido cierta o no. Yo estoy ante una posibilidad de cometer un error. Ese error se lo llama error de tipo 1. Cuando yo rechazo una hipótesis nula que en realidad era cierta. Supongan que fuese así, bueno, contraté nuevas personal en la caja y después me sobra tiempo. Digamos. Hay cajeros que trabajan mucho menos porque en realidad el tiempo de espera era inferior a los 5 minutos. ¿Sí? Pero bueno, ¿Puedo agregar algo ahí en tu ejemplito, Juan José? Bueno, lo que está diciendo Juan José es lo que siempre hay que contemplar de cuáles serían las consecuencias de este error. Como dice Juan José, ¿cuál sería la consecuencia directa de haber cometido este error? Y que yo digo que es mayor, pongo nuevos cajeros, ¿sí? Entreno a los cajeros, etcétera, y todo ese gasto fue inútil, porque en realidad la muestra me llevó a equivocarme. Y entonces, con solo haberme quedado con la gente que tenía, ¿sí? Era suficiente, porque al haberme equivocado, hice todo un cambio en este supermercado cuando no era necesario. Entonces, esta es la consecuencia de cometer el error tipo 1. Vamos a ver ahora cuando les comente Juan José el error tipo 2, cuál sería también la consecuencia. Y en base a eso, ¿dónde estaría la peor equivocación? ¿Qué sería peor? ¿Cometer error tipo 1 o error tipo 2 en este caso específico que le está hablando Juan José? Entonces, todo hay que tener en cuenta cuando uno lleva una prueba de hipótesis. ¿Qué consecuencias me pueden llevar a equivocarme? Eso es siempre interesante que ustedes lo tengan en cuenta. Bien, dale, Jorge. bien, Profe, gracias. ¿Sí? ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Sí. claro. Entonces, que resulte ser cierta no es sinónimo de que sea verdadera. Exacto. ¿Está bien eso? Sí, claro. He anotado y no sabía si estaba bien o no. Vos te podés equivocar, bueno, todavía no llegó el error tipo 2, Juan José, ¿no? Pero Claro. siempre que vos llevas adelante una prueba de hipótesis, hay dos tipos de errores. El primero, ya vas a ver qué va a pasar cuando nosotros decidamos, ¿no? Pero el segundo, que ahora te lo va a comentar Juan José, te lleva a decir justamente que el hecho de que vos no rechaces una hipótesis nula no te lleva a la afirmación, a que vos digas, ah, entonces es así. No, no. Siempre hay un margen de error en esa decisión.
¿Está? Vamos a ver por qué. Ahora cuando avancemos, él te va a hacer un comentario también sobre el error tipo 1. Está bien, gracias, profe. Bueno, entonces decíamos, uno va a tomar una decisión, ¿sí? Esto para, ¿rechaza o no rechaza la hipótesis nula? ¿Sí? Si uno rechaza la hipótesis nula, puede estar cometiendo un error de tipo 1, que sería que esa hipótesis realmente era cierta. Y en este caso, como decía Evangelina, contratamos nuevo personal cuando en verdad no era necesario. ¿Sí? En el caso del error tipo 2, sería que yo no rechace la hipótesis nula, tome la decisión de no rechazarlo, porque recuerden que la decisión es rechazar o no rechazar la hipótesis nula. ¿Y en base a qué se toma la decisión? En base a la evidencia que nos da una muestra. ¿Sí? El caso en que yo no rechace la hipótesis, ¿sí? Podría cometer un error si la hipótesis era realmente falsa. ¿Está? ¿Y esto qué consecuencia traería, por ejemplo? Bueno, yo digo que los clientes demoran como máximo 5 minutos en efectuar su pago, cuando en verdad demoran más. ¿Y entonces qué va a pasar posiblemente? Y los clientes se van a terminar cansando y van a ir a una cadena contraria donde es más efectivo el tiempo de espera. ¿Sí? Esa sería una consecuencia en este ejemplo en particular. ¿Está? ¿Se ve eso? Pero lo importante es que sepan que siempre hay dos errores posibles. El rechazar la hipótesis y que realmente era cierta, o el no rechazarla, o el rechazarla y realmente, me trabé, rechazar la hipótesis y realmente era cierta, o no rechazarla cuando era falsa. Pero esto en realidad no lo vamos a saber porque estamos en el campo de la incertidumbre, como dijimos. Algo que saquemos o conozcamos realmente el verdadero valor del parámetro. ¿Sí? Entonces estos errores lo que se hace es magnificarlos, es cuantificarlos, ¿sí? Darle magnitud, darle un valor en el campo de la probabilidad. A la probabilidad de error tipo 1 se le asigna un valor que lo vamos a llamar alfa. ¿Sí? Como es una probabilidad, ya sabemos que alfa va a ser un número entre qué valores. Chiquito. En el ejemplo anterior de los de 5 minutos. Claro, pero esto es una probabilidad. La probabilidad de cometer un error de tipo 1. ¿Sí? Yo acá quiero hacer... Entre 0 y 1. Claro, es un valor de probabilidad entre 0 y 1, está bien. Y la de cometer un error de tipo 2, beta. ¿Sí? Con las letras griegas, alfa y beta. Alfa y beta van a ser probabilidades, entonces. La probabilidad de cometer un error de tipo 1 lo llamamos alfa, probabilidad de cometer un error de tipo 2, beta. Está muy bien lo que dijeron, ahí Evangelina se adelantó un poquito. Está muy bien que son valores entre 0 y 1, pero como son valores de probabilidad de un error, ¿qué quiero? Que esos errores, como la probabilidad que sea cercana a 1. No. Suena bastante feo, ¿no? La probabilidad de que cometa un error es casi 1. Ah, qué bien, qué bueno, cómo está trabajando. La idea es que estos errores sean lo más chicos posible, porque son, estos errores no, estas probabilidades sean las más chicas posibles, porque son probabilidades de error. Yo acá lo recalqué y como que no quise ponerlo junto, porque al menos en mi experiencia docente, noto muchas veces en los exámenes que preguntamos, ¿cuál es el error de tipo 1? Y me escriben alfa. ¿Eh? ¿Cómo Sí, error? es verdad. Error de tipo 1 es el error que se comete, esta definición que estamos viendo acá. Si ustedes me dicen alfa, yo digo, no entendió, ¿qué está hablando? Alfa es la probabilidad de cometer un error de tipo 1, no es el error de tipo 1. Son cosas distintas los conceptos, ¿se ve? Juan José, vamos a hacerle referencia a los chicos para que se den cuenta por qué esas probabilidades siempre tienen que ser chicas. Volvé al ejemplo entonces, no vuelvas, digámoslo, volvemos nosotros ahora oralmente, al ejemplo de que una persona se la considera inocente hasta tanto se demuestre lo contrario. Fíjense que yo pongo que es inocente, ¿sí? En la hipótesis nula, en la hipótesis alternativa dijimos que era culpable. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿qué sería cometer error tipo 1? Cuando decido rechazar la hipótesis nula, cuando es cierta, o sea, lo dejo libre
porque si lo considero entonces, a ver, espera, inocente No, 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 lo considero lo consideras culpable, culpable. claro, cuando en realidad era inocente. ¿Qué le ocasiona eso a la persona? Irse preso. Por eso le estamos quitando la libertad, cuando en realidad él era inocente, pero las pruebas que se le presentaron en su contra hicieron que el juez dictamine que él era culpable. Entonces, cuidado, porque estamos cometiendo un error muy grueso, ¿sí? Lo estamos quitando la libertad cuando en realidad él es inocente. Por eso la probabilidad tiene que ser muy baja de que el juez se equivoque. Por otro lado, ¿qué sería el error tipo 2? El error tipo 2 dice que yo en la hipótesis nula puse que era inocente. Bueno, lo declaro inocente, cuando en realidad era culpable. A ver, y si es un asesino serial y yo lo determiné que era inocente, pero ese error tiene que ser bajísimo, porque si no estoy dejando a un asesino serial en la calle. ¿Se dan cuenta? Entonces, los errores que tienen sus consecuencias, las probabilidades tienen que ser muy bajas de cometerlo. ¿Por qué? Y porque pueden ser errores gruesos, como en este caso, ¿no? Que a una persona o la dejo en libertad y es una asesina, o la dejo presa e inocente. Entonces, las dos cosas son tremendas, ¿se dan cuenta? Los errores tienen que manejarse de una manera tal de que sean lo más chicos posibles. ¿Lo ven? Bueno, eso quería agregar. Seguimos. Sí. Entonces, habíamos marcado esto. A la probabilidad de error tipo 1, ¿sí? Que la denominamos con el valor alfa, se la llama nivel de significación de una prueba de hipótesis, ¿sí? Eso es importante, siempre el nivel de significación va a ser muy importante para nosotros, porque es el nivel de significación se va a definir de antemano a realizar la prueba. ¿Cuánto estás dispuesto a tolerar de un error de tipo 1, de ese error de tipo 1? Es decir, rechazar la hipótesis cuando en verdad es cierta. Un cierto nivel alfa, un cierto nivel de significación alfa, que como es una probabilidad de error, como decíamos antes, ese valor de alfa no va a ser cercano a 1. Vamos a intentar que sea lo más cercano a 0 posible, por así decirlo. Obviamente que no va a poder ser 0 tampoco. Exacto. ¿Sí? Porque estamos trabajando con incertidumbre. Lo que vamos a ver que en general esos niveles de significación son, dependiendo el tipo de prueba, 0,01, 0,05, 0,10, ¿sí? O sea, un 1%, un 5%, un 10%. Bien. Este cuadrito en general lo hacemos siempre para clarificar un poco más esta cuestión, ya los presentamos a los tipos de error, pero acá lo vemos bien simplificado. Yo tomo una decisión, rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Esta es la decisión que yo voy a tomar, siempre en una prueba de hipótesis. ¿Qué puede pasar? Que la hipótesis sea cierta o que la hipótesis sea falsa. Si la hipótesis es cierta y yo rechacé la hipótesis nula y la hipótesis era cierta, eso es lo que denominamos, error de tipo 1. ¿Sí? Es lo que recién nosotros presentamos. Ahora, si yo rechazo la hipótesis nula y esa hipótesis era una hipótesis falsa, ¿sí? Condené al acusado, lo rechacé, lo consideré culpable y realmente era culpable, no cometí un error. ¿Sí? En la otra situación, en la decisión, puede ser que no rechace la hipótesis. Si yo no la rechazo y la H0 es cierta, no hay error. ¿Sí? Declaré al acusado inocente, culpable, y realmente era no culpable, bueno, no cometí error. No rechazo la hipótesis y en verdad la hipótesis es falsa. O sea, me quedo con esa hipótesis, encuentro que la evidencia muestral no es suficiente para rechazarla, entonces no la rechazo, pero en realidad es falsa. En el caso del acusado, ¿qué pasaría? Estoy considerando que es no culpable cuando en verdad era culpable. Entonces ahí estoy cometiendo el error de tipo 2. En el caso del supermercado sería decir, no, los clientes del supermercado tardan menos, a lo sumo 5 minutos en pagar, seguimos todo tal cual está, y en verdad era falsa. ¿Qué va a pasar? No, en realidad tardaban más y se terminaron cansando y se fueron a la competencia. ¿Está?
Bueno, acá aclara que justamente las decisiones se basan en la evidencia muestral y por lo tanto nunca vamos a tener certeza si estamos cometiendo o no un error. Sabemos que esos errores existen, está la posibilidad de esos errores, los magnificamos en el campo de la probabilidad con estos valores de alfa y beta, pero nunca sabemos si se cometen o no. Por eso lo que buscamos es que alfa y beta sean lo más chicos posibles. ¿Sí? Ahí no sé si agregar algo más, Eva. No, vamos bien. Menos mal que no estaba hablando vos, yo te estoy presentando porque ya... Me mato con todo lo que estás haciendo. Que vení va. Siempre tengo un problema con la presentación. Me pregunté esta mañana y dije, no, presionando este botoncito y este va bárbaro. Y ahora no sé, presiono cualquier cosa. Pero bueno, ¿van siguiendo los chicos? Sí, dale, se va bárbaro, dale. Ahí volví para atrás. Dale. Ahí. Ahí estás. En toda la prueba de hipótesis hay distintos pasos que se van presentando. Nosotros, como ya había dicho, en este capítulo, vuelvo a insistir con este concepto, van a decir, profe, ya está claro. Vemos pruebas de hipótesis paramétricas, ¿sí? Y en particular sobre dos parámetros, la media poblacional y la proporción poblacional. Juan José, dale un ejemplo de lo que sería no paramétrico, porque como estamos de decirle paramétrico, ellos no tienen idea de lo que no es paramétrico. Dale Bueno, un ejemplo sí. de una hipótesis. En el caso más claro, por ejemplo, que lo vamos a ver después en la unidad 10, o ahora como cambiaron los números de las unidades, no, pero La última. sería, por ejemplo, si supongan ahora que está el tema del coronavirus tan en auge, que yo planteé, hay algunos estudios que no sé cuál es su veracidad, pero que sostienen que el tipo de sangre, el tipo sanguíneo, el A o B o 0, podría generar una influencia en la gravedad de la enfermedad. Entonces, yo podría plantear una hipótesis en la que yo postulo el tipo de sangre y la gravedad en la enfermedad coronavirus son independientes. No hay una asociación, no hay relación entre el tipo sanguíneo y la gravedad. No importa si sos del tipo A, del tipo B, ¿sí? En cuanto a la gravedad de la enfermedad. Algunos sostienen que no, que hay una relación y que el tipo A, lamentablemente, que soy yo, genera una gravedad mayor. Hay estudios que estarían demostrando eso. ¿Cuánta veracidad tienen esos estudios? No me hago responsable, no tengo nada que ver, pero justo leí eso esta mañana, por eso me acuerdo. Sí, está diciendo. ¿Entiende el ejemplo? Y yo ahí no estoy pensando. Y eso no paramétrico, ¿se dan cuenta, chicos? Porque Juan José ahí no está mencionando ninguno de los parámetros conocidos por ustedes, como es la media poblacional o la proporción poblacional. Fíjense que con el ejemplo que les dio Juan José a ustedes, él está haciendo una redacción de una hipótesis. ¿Qué está diciendo? El grupo sanguíneo y los casos de corona o la gravedad de la enfermedad son independientes. Contra que no lo son independientes. Y ahí no hay nada numérico, o sea, no hay nada de un parámetro como los ya conocidos por ustedes dentro de lo que se llama paramétrico, ¿no? En cuanto a que mu toma un valor o p toma un valor. No, acá simplemente podemos enunciar la hipótesis en palabras. Por eso se le llama no paramétrico. Así les queda claro, porque a cada rato le estamos diciendo paramétrico, no paramétrico, y ustedes a lo mejor no saben lo que quiere decir no paramétrico. Bueno, eso es lo que quiere decir no paramétrico. No hace referencia a parámetros de los que ustedes ya conocen poblacionales. ¿Les queda claro eso, chicos? No dicen nada. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Listo, bárbaro. Perfecto. Y que, bueno, justamente eso lo vamos a ver en la última unidad. Muy bien, gracias, Eva. Dale. Entonces decíamos que toda prueba de hipótesis consta de estos pasos. Son 5 pasos, a veces esto depende de cada docente, a veces lo enumera con más pasos, pero bueno, siempre es importante, cuando uno realiza las hipótesis, tener bien en claro quiénes son las hipótesis. Eso es lo primero, lo fundamental. O sea, se construye
las dos hipótesis, la nula y la alternativa. Yo había dicho que siempre que se hace una prueba de hipótesis, antes de realizarla, se debe elegir el nivel de significación, el nivel alfa. ¿El nivel alfa qué significaba? Alfa habíamos dicho que era esa probabilidad de error de tipo 1. La máxima probabilidad de error de tipo 1 que uno está dispuesto a tolerar es 0,10, 0,05, 0,01, ¿sí? Ese nivel de significación alfa. ¿Está? Una vez hecho esto, se identifica el estadístico de prueba. Ahora lo vamos a ver porque en el aire mucho no se entiende qué es el estadístico de prueba, pero ahora en la próxima diapositiva describe qué es el estadístico de prueba y cuando veamos formulado la prueba de hipótesis se va a entender mejor. Una vez definido, identificado el estadístico de prueba, se formula una regla de decisión que nos va a decir a nosotros cuándo rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Recuerden que siempre que hacemos una prueba de hipótesis, estamos poniendo a prueba la hipótesis nula. ¿La rechazamos o no la rechazamos? Y bueno, depende de los datos de la muestra. ¿Sí? Volviendo a ese ejemplo exagerado, yo había postulado que demoraban como máximo 5 minutos y en la muestra encuentro que los clientes tardaron en promedio 10 minutos en efectuar sus pagos. Los datos de la muestra parece que van muy en contra de la hipótesis nula, ¿cierto? Bueno, habrá que probarlo. Bueno, justamente lo que hacemos es definir en base a la evidencia muestral. Observé 10, yo postulé que era como máximo 5, pero no voy a sacarla. Bueno, no, hay diferencia, no es lo mismo el rechazo. Vamos a formalizar esto y vamos a ver cómo se toma esa decisión. La decisión que voy a tomar finalmente, como venimos diciendo, es rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Siempre ante la decisión ya sabemos que están dos tipos de errores posibles a cometer. Vamos acá particularmente, menciono muy brevemente qué es cada uno de estos pasos, ¿sí? En el primer paso postulamos la hipótesis y el tipo de hipótesis que postulamos. Si la hipótesis nula contiene solo al igual, va a ser un test de hipótesis bilateral, ¿sí? Eso es lo que habíamos visto anteriormente. Va a depender del tipo de hipótesis nula, si es unilateral por izquierda, unilateral por derecha, ¿sí? Se va a generar estos tres tipos de hipótesis distintos. En el segundo paso nosotros vamos a fijar el nivel de significación y como les mencionaba, los niveles más comunes son 0,01, 0,05 y 0,10. ¿Qué significa el nivel de significación? La probabilidad de error tipo 1, o sea que una probabilidad que va a ser baja. Esta probabilidad la define el investigador de antemano, ¿sí? En el tercer paso se establece la estadística de prueba, que es estandarizar, digamos, ahora lo vamos a ver, el estimador que se usa en la prueba. Nosotros para una prueba de hipótesis de una media poblacional, ¿a qué estimador vamos a acudir si vamos a trabajar con una hipótesis de media poblacional? Al mejor estimador, Juan José, ¿cuál es? Mu es el parámetro. Decime cuál es el mejor estimador para Mu, Noelia. La media poblacional. X media, la media muestral, muy bien. Perfecto. Ahí está. Una vez definido la estadística de prueba, ahora lo vamos a ver porque esto en palabras no se entiende, pero va a quedar entendido. Una vez definida la estadística de prueba, se le va a asignar un valor en base a la información de la muestra. Le vamos a asignar un valor numérico a esa estadística, en base a lo que nos dice la muestra. Y de acuerdo a ello vamos a tomar la decisión, que es una regla formal que indica cuándo rechazar la hipótesis nula. Bueno, esto más o menos lo habíamos dicho. Una vez que se tomó la decisión, más allá de que no se pone como un paso, una vez que se toma una decisión, después se concluye. Algunos autores lo ponen como un paso, otros no, pero siempre se concluye. ¿Qué pasó? ¿Qué decisión tomaste? Y siempre hay una conclusión. Bien, vamos a ver entonces la prueba bilateral para la media poblacional, que es hasta este tema vamos a llegar hoy y vamos a ver un ejemplo. Como habíamos dicho antes, las pruebas de hipótesis bilateral establecen que el parámetro toma un cierto valor.
como nosotros vamos a hablar de media poblacional, en vez de usar la letra tita, usamos la letra mu, pero es lo mismo que habíamos planteado antes. En las pruebas bilaterales nosotros planteamos entonces, como es media, decimos la media poblacional es igual a un cierto valor mu sub 0. Y la hipótesis alternativa, que va en contraposición de esta, es que la media poblacional no es igual al valor mu sub 0. El segundo paso es fijar el nivel de significación, que es aquella probabilidad de error tipo 1. Para establecer la estadística de prueba, es importante recordar que el estimador de mu, que cumple con las propiedades de un buen estimador, es lo que recién mencionábamos, es X raya, la media muestral. Se sabe, bajo ciertas condiciones, que uno debe verificar en verdad, porque ¿ustedes se acuerdan que X raya siempre tenía una distribución normal? No. Había situaciones en las que yo no podía corroborar la normalidad del estimador X raya. Cuando yo haga prueba de hipótesis para una media poblacional y use el estimador de la media muestral, debo verificar, por eso acá dice que se deben verificar, que esa media muestral tiene una distribución normal o aproximadamente normal, ¿sí? Esto a veces en los test de hipótesis medio se salta por alto, pero no, es fundamental corroborar que ese estimador tiene una distribución normal. Cuando uno realiza la estandarización del estimador, perdón, Juan José, mientras vos buscas eso, acuérdense, Sí. chicos, que lo que está diciendo Juan José de que hay que verificar, ustedes lo verificaban cuando no sabían, cuando la variable en la población no era normal, ustedes por el teorema central del límite, si n era lo suficientemente grande, podían encontrar que la media aritmética se iba a distribuir aproximadamente de manera normal. Entonces, eso es lo que ustedes van a tener que verificar en el caso de la media poblacional, ante el desconocimiento de cómo se distribuye la variable en la población. ¿Listo? Eso quería decir. Bien. Sí, acá el último párrafo lo que dice particularmente es que cuando uno realice la estandarización, ¿se acuerdan que estandarizar el estimador era a la media muestral, restarle la media poblacional, lo vamos a ver ahora con el ejemplo, sobre el desvío estándar del estimador? Cuando nosotros presentemos esa estandarización va a haber en particular una serie de variantes, pero lo importante es que dependen de si se conoce o no el desvío estándar poblacional. Ahora lo vamos a ver, pero justamente en la próxima diapositiva va a estar la estandarización. ¿Sí? Prueba bilateral para la media poblacional con sigma conocido. ¿Qué es sigma? La desviación estándar poblacional, ¿está bien? Nosotros estamos haciendo prueba de hipótesis para un parámetro poblacional que es mu. Puede que, si estamos haciendo prueba de hipótesis para mu, es porque ese parámetro es conocido y tenemos una cierta suposición acerca de ese parámetro mu. Lo más común en la práctica es que si no conozco la media poblacional, tampoco conozca al desvío poblacional. ¿Sí? Hay situaciones que por pruebas anteriores podría conocerse el desvío. ¿Sí? Entonces, lo que decía la anterior diapositiva es que dependiendo si sigma es o no conocido, se presenta una serie de variantes en esta estandarización. La estandarización, que yo lo que decía, el estadístico de prueba, no es más que la estandarización del estimador. Si yo voy a hacer una prueba de hipótesis para mu, que es la media poblacional, el estimador va a ser X raya. ¿Cómo se estandarizaba? X raya menos mu. Ah, pero mu no lo conozco. Bueno, pero bajo la hipótesis nula vos lo supones igual a mu sub 0. ¿Está? Entonces no lo conoces, pero tenés una idea acerca de él. Dividido el desvío estándar del estimador. El desvío estándar de X raya, ¿se acuerdan que era sigma? Sobre raíz de n. ¿Qué pasa? Como estamos trabajando con una población de la cual posiblemente no conozcamos ninguno de los parámetros, sigma podría ser desconocido. Y eso es lo que van a ver en la próxima clase. ¿Sí? Claro. Bueno, acá dice la estadística Z tiene una distribución normal estándar si se verifica, y esto es lo que habíamos mencionado anteriormente, esta estandarización es normal 0,1, normal estándar,
si se verifica que X raya, ¿sí?, tiene una distribución normal o aproximadamente normal, acorde a lo visto en la unidad 5. X raya se distribuye normal porque X es normal, o X raya se distribuye normal a pesar de que no conozco cómo se distribuye X, pero tengo un tamaño de la muestra lo suficientemente grande que me lo garantiza por teorema central del límite. ¿Está? Fíjense cómo todo se va enlazando. Los conceptos que nosotros fuimos aprendiendo se van enlazando. ¿Está? Acá, bueno, yo había construido para establecer la regla de decisión, porque vamos viendo acá que definimos cuáles son las hipótesis, mu igual a mu sub 0, muy distinto de mu sub 0. Establecemos un nivel de significación que en general va a ser 001, 005, 010. Después establecemos la estadística de prueba, que es la estandarización. Si sigma es conocido, la estadística de prueba va a tener esta forma, que va a ser normal 0,1 acorde a esto. Y después lo que sigue es establecer la regla de decisión. Y para establecer la regla de decisión lo más útil es siempre hacer una gráfica. Al menos, en general, en clase lo que siempre hacemos es hacer una gráfica para entender por qué es la regla de decisión como la estamos planteando. Las zonas sombreadas se conocen como región de rechazo. Nosotros tenemos estandarizado en la estadística de prueba que es una normal 0,1, ¿sí? Y nosotros definimos una probabilidad de error tipo 1. La hipótesis, yo acá me había hecho un cuadro, pero para el ejemplo, la hipótesis nula va a ser rechazada si yo caigo en estas regiones. Si el valor de z, y ahora lo vamos a ver mejor como un ejemplo, si el valor de z que yo calculo cae en esta zona o en esta zona. ¿Qué pasa si, por ejemplo, y a ver, vamos directamente al ejemplo para que lo vean mejor, porque si no, en el aire por ahí no se va a entender eso. Habíamos planteado, la gerencia de una importante cadena de supermercados afirma que el tiempo medio, en vez de plantearlo como que es como máximo 5 minutos, como estamos planteando la igualdad, planteamos que es de 5 minutos. ¿Sí? Esto es tal cual un ejemplo de un ejercicio práctico. Se conoce, por experiencias anteriores, que el desvío estándar es de 1,3 minutos. ¿Está? Una muestra de 45 clientes arrojó un tiempo medio de 5,6 minutos. Alguien plantea, el tiempo promedio de espera es de 5 minutos. Y seguramente si lo vamos a poner a prueba es porque alguien está dudando de eso. Bueno, vamos a probar realmente si es de 5 minutos. Bueno, seleccionamos una muestra de 45 clientes. El tiempo promedio nos dio 5,6 minutos. Y es diferente a 5. ¿Pero qué vamos a plantear? ¿Que porque es diferente rechazamos la hipótesis? No, vamos a llevar a cabo la prueba de hipótesis. Estos datos contradicen a la gerencia. Como habíamos dicho, siempre previo a llevar a cabo la prueba, se fija un nivel de significación. Llevar a cabo la prueba con un nivel de significación de alfa igual a 0,05. ¿Cuáles son las hipótesis? Se cree que el tiempo medio de los clientes es de 5 minutos. Esa es la hipótesis nula. ¿Por qué, profe, es la hipótesis nula? Bueno, esto lo podrían preguntar ustedes, en realidad yo se lo estoy preguntando a ustedes ahora. Siempre hay una regla que me va a ayudar a saber que es una hipótesis nula. ¿Hay alguien allí? Porque te lo dice ahí, dice. No, claro, no, te lo dice acá en símbolos que puso Juan José, muy igual a 5, por experiencia. Acá cuando dice la injerencia importante de cadena afirma, lean la afirmación. El tiempo medio que los clientes demoran en efectuar sus pagos es de 5 minutos, o sea, lo está afirmando, dice que es puntual, es de 5 minutos, es igual a 5 minutos. Y como nos basamos en la regla del signo igual, entonces esa afirmación tiene que estar en la hipótesis nula, porque dice que es de 5 minutos, o sea, es igual a 5 minutos.
Entonces, siempre que lean una afirmación, lo primero que se preguntan es si aquello que se está informando contempla el signo igual. Acá lo está contemplando, por lo tanto lo tienen que poner en la hipótesis nula. Eso era lo que les preguntaba recién Juan José. ¿Mm? Bien, porque muchas veces que después tienen el ejercicio 1, ¿no? Sí. No me fijé en la práctica, pero creo que se preserva ese ejercicio 1, que les plantea distintos escenarios y ustedes tienen que plantear cuál es la hipótesis nula y la alternativa. Porque el enunciado este podría decir, la gerencia de una importante cadena de supermercados afirma que el tiempo medio de que los clientes demoran en efectuar sus pagos es de menos de 5 minutos. Claro. Ahí si planteo cuál es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Ah, la gerencia afirma que es de menos de 5 minutos, hipótesis nula, muy menor que 5. Pero ¿contiene la igualdad ese enunciado? Si no contiene la igualdad, no es una hipótesis nula, será una hipótesis alternativa. Por eso es lo que decía esa diapositiva, muchas veces no es fácil ver cuál es una hipótesis nula y alternativa, nos basamos en la regla de la igualdad, para no generar confusión. ¿Está? Profe, entonces, No porque lo dice el enunciado yo pienso que es una hipótesis nula. El enunciado contiene la igualdad, si contiene la igualdad para el parámetro, es una hipótesis nula. Sí, te interrumpí. si es menor a 5, ¿cómo sería? Si yo planteo así, bueno, supongan que acá dijese la gerencia de una importante cadena de supermercados cree que el tiempo medio de los clientes en efectuar sus pagos es de menos de 5 minutos, yo tendría una hipótesis que estaría planteando en términos paramétricos mu menor que 5, porque dice es menor de 5, no como mucho 5. ¿Está bien? Mu menor que 5. ¿Contiene el igual ese enunciado? No, no lo contiene. Entonces, ¿qué pondría? Esto es una hipótesis alternativa. Mu menor que 5. ¿Y la hipótesis nula cuál sería? Y todo aquello que no está contemplado en esta alternativa. Mu Mu mayor o igual a 5. mayor o igual que a 5. Pero siempre en la hipótesis nula voy a tener que contemplar el igual. Si el enunciado está diciendo menos de 5, yo no puedo forzar a decir, bueno, menos de 5 ponemos menor o igual que 5. No, dice menos de 5. Esa hipótesis es una alternativa. No porque lo dice el enunciado, no porque generalmente cuál es el error del alumno o lo que confunde. Era lo que decía el enunciado. El enunciado, en su enunciado puede haber una hipótesis nula o una alternativa. ¿Sí? Claro, José, todo depende si contempla o no el signo igual. Bárbaro. ¿Lo van viendo, chicos? O sea, si el enunciado, si la afirmación contempla la igualdad en lo que está afirmando, siempre lo van a poner en la hipótesis nula. Pero como dice Juan José, si aquello que se está afirmando no contempla el signo igual, como decir menos de 5, eso va a la alternativa. Y entonces ustedes se construyen, como tiene que ser lo opuesto, la nula, que contemple al signo igual. Ya. Bueno. Bien, ahí quería, hago un paréntesis, pero me estaba acordando, el otro día tuve una reunión con los chicos del secundario, nosotros no usamos ninguna videoconferencia, pero me preguntaban particularmente que yo trabajaba en la facultad, ellos saben que trabajo en la facultad, cómo era la experiencia. Y la verdad que le decía, y sobre todo basándonos en la experiencia con método estadístico, que el resultado es bueno, pero ¿qué nos falta? ¿Qué es lo que uno más extraña, más allá de toda la situación de lo laboral, que uno cuando da clase es su vocación y lo disfruta? Es ver la cara del alumno. Entonces a veces yo estoy mirando la pantalla y realmente hay algo que nunca va a poder ser suplantado. Porque yo ver la cara del alumno, y el no ver la cara del alumno, no... Obviamente estamos limitados en un montón de cuestiones, pero el no ver la cara del alumno es fundamental. Que no entienden nada, ¿viste, Juan José? Cuando estás dando clase, no entienden nada. Pero bueno. A veces. Acá uno no les pedimos que lo expresen en palabras, así que por favor exprésense cuando le estamos preguntando si es que lo están comprendiendo o no, porque no los podemos ver. Entonces, al no poder verlos, no sabemos qué cara están poniendo.
Entonces, solamente nos estamos basando en sus palabras. Así que, por favor, a medida que le vamos preguntando, no importa si ustedes quieren responder algo y está mal, estamos aprendiendo. Así que es válido que se equivoquen. ¿Mm? Nosotros, bueno, Todavía estamos procesando la información. Por eso, cuando le vamos preguntando, digan, no entiendo la pregunta, o sí, yo diría tal cosa, entonces ahí te aclaramos, no, mira lo que vos estás diciendo. ¿Por qué? Porque si no, es como que no podemos tener un diálogo fluido como lo tenemos los presenciales, por supuesto, ¿no? Porque estamos en lo virtual, y lo virtual es más difícil para poder conectarse. Pero bueno, dice que acá hasta ahora va entendiendo, dice acá Micaela. Bueno. bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? sí. El profesor expresó que cuando es mu es menor o igual a 5, es alternativa. Es decir, Sí. que hay que construir la nula. Y cuando es igual, ya está la nula. ¿Qué pasa? Esa es la pregunta, cuando mu es mayor a 5. Eso es lo que no entendí. Si te preguntara que mu es mayor, o sea, te dicen el tiempo promedio es mayor que 5, tampoco estás contemplando ahí la igualdad, Teresa, porque el decir mayor no dice mayor igual. Entonces, si dice mayor, eso lo pondrías en la alternativa como mu mayor que 5. Y entonces automáticamente te vas a la nula y decís, acá sí tengo que poner la igualdad. Y todo lo contrario a lo que está en la alternativa. Entonces, si en la alternativa pusiste mu mayor que 5, en la nula vas a tener que poner todo lo contrario contemplando el signo igual. O sea, mu menor o igual que 5. Entonces ahí tengo que construir la nula. Muchas gracias. Exacto. Acá fíjense que en nuestra diapositiva, que era lo que nosotros tenemos un enunciado, o bien la parte de acá en adelante, planteo de hipótesis. O sea, eso es lo que nosotros vamos a tener que empezar a construir. El enunciado está hasta acá. Y entonces voy a volver a leer el enunciado y decir, a ver, me baso en la regla de la igualdad. Lo que enuncia, porque tiene que haber una afirmación, algún enunciado acerca de un parámetro. ¿Sobre qué enuncia? Tiempo medio. Bueno, esto es una prueba de hipótesis, no para una proporción, sino para una media poblacional. Bien, eso es la primera definición que voy a tener que hacer. Y después, lo que está afirmando, lo que está enunciando esto, ¿es una hipótesis nula o alternativa? Tiempo medio es de 5 minutos. ¿Y yo cómo lo escribo eso? Mu igual a 5 minutos. Mu es tiempo medio, es de 5 minutos. Acá el es me dice, escribí esto, mu igual a 5. Si yo escribo esto, supongan que lo primero que escribo es esto, ¿no? Más allá de que todavía no le puse qué es eso, si una hipótesis nula o alternativa. Incluí el igual, ¿qué es? La hipótesis nula. Y la alternativa, bueno, aquello contrario. Si hay un igual, va a ser de distinto. ¿Qué significa esto? Supongan, antes de realizarlo, saqué una muestra y el tiempo medio me da 3 minutos. Y parece ser contradictorio a que el tiempo medio es de 5, si yo observé en la muestra 3. Los datos de la muestra parecen ir en contradicción de la hipótesis nula. Otra muestra podría haber arrojado 7 minutos o 8 minutos. Y va en contra también de la hipótesis nula, porque parece ser mayor el tiempo, pero también va en contra. La hipótesis nula estableció solo la igualdad en este caso. Entonces, tiempos muy bajos o tiempos muy altos en comparación al 5, muy alejados del 5, ya sean pequeños o altos, van a ir a favor de una hipótesis alternativa y no de la hipótesis nula. ¿Ah? El segundo paso después del planteo de hipótesis era fijar el nivel de significación, que en este caso nos lo dice el enunciado. ¿Está? Se dice que es de alfa igual a 0,05. Lo siguiente es establecer la estadística de prueba. Primero, lo ideal es, más allá de que muchas veces uno lo saltea, pero lo ideal es que plantee quién es el estimador del parámetro. El estimador es el tiempo promedio de espera en muestra de tamaño 45, perdón, porque se seleccionó muestra de 45 clientes. Más allá de la definición del estimador, yo sé que voy a usar media muestral. Lo interesante es ver que esa media muestral
bajo ciertas condiciones tiene una distribución normal o aproximadamente normal. Porque si no, esta teoría, que se conoce como teoría clásica, no podría ser utilizada, igual que nos pasó con estimación por intervalo de confianza. ¿Sí? Había una situación en la que la estimación, la metodología clásica no podía ser utilizada. Sí, Eva, me parece que ibas a agregar algo. No, seguí, está bien. Entonces, más allá de definirlo, yo sé que la variable X, no sé cómo se distribuye, porque nadie dijo cómo se distribuye el tiempo de espera. Hay una variable que es tiempo de espera. No dice, se sabe que el tiempo de espera se distribuye normal, no dice nada. O sea que la variable tiempo de espera desconozco cómo se distribuye. Por eso el signo de pregunta acá, ¿cierto? De todas maneras, acá apareció esto que pusimos acá. Bajo la hipótesis nula, yo supongo que es el tiempo promedio, es de 5 minutos. ¿Sí? Y el sigma, ¿por qué uso la letra sigma? Porque en algún lado del enunciado, ¿qué decía? Y esto ya lo habíamos visto porque lo vimos en la estimación de parámetros, que puede que conozca sigma o no conozca sigma, y eso generaba situaciones distintas. ¿Cómo me doy cuenta si estamos hablando de un sigma conocido o un sigma desconocido? Acá, bueno, lo dice prácticamente, usá sigma, prácticamente te dice. Se conoce por experiencias anteriores que el desvío estándar es de 1,3 minutos. Entonces, estamos hablando de que se conoce el desvío estándar. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Claro, Juan José, ahí que se fijen los chicos que cuando dice que una muestra de 45 clientes arrojó un tiempo de espera promedio de 5,6, que es un valor del estimador, no hay necesidad que nos den el desvío, porque el desvío se conoce. Entonces quiere decir que si se conoce, es el desvío poblacional. Ahí está. Bien. Entonces, más allá de este planteo, que está acá, lo que es muy importante es este otro planteo. El estimador que yo voy a usar para llevar a cabo la prueba de hipótesis tiene una distribución normal. Y nosotros vemos que la media muestral, más allá de que el tiempo de espera no tenga una distribución normal, o desconozcamos cuál es su distribución, el tiempo de espera promedio sí podemos decir que se distribuye aproximadamente normal. ¿Por qué? Por el teorema central del límite. ¿Y por qué puedo aplicar el teorema central del límite? Porque estoy utilizando una muestra de 45 clientes, una muestra lo suficientemente grande. ¿Está bien? Fíjense cómo todo aquello que fuimos aprendiendo está enlazado y lo tenemos que conocer, porque si no, si desconozco esos conceptos previos, podría cometer errores acá. Si yo sacaba una muestra de 10 clientes, yo no podría estar haciendo, ya en este paso, no podría decir que el estimador X raya tiene una distribución aproximadamente normal, porque no se cumple este requisito del teorema central del límite de que la muestra sea lo suficientemente grande. Como la muestra es suficientemente grande, el estimador, puedo construir que es normal, y el parámetro de centralidad mu, en realidad no lo conozco, pero bajo el supuesto de H0, y por eso la importancia de la igualdad, bajo el supuesto de H0 yo considero que es 5. Y profe, y si decía mayor o igual que 5, ¿qué hubiese puesto? ¿Mayor o igual que 5 acá? No, hubiese puesto 5. Y si decía menor o igual que 5, y acá hubiese puesto que mu sub 0 bajo H0 lo considero como 5. ¿Está? ¿Se sigue hasta ahí? Ahora, ¿el desvío estándar del estimador es igual a 1,3? No, 1,3 dividido la raíz de n. Raíz de n, en el caso nuestro, era una muestra de 45, tenemos que el desvío estándar es aproximadamente 0,19. Esta es la distribución del estimador. ¿Está bien? La estadística de prueba, dijimos que no era más que hacer una estandarización del estimador. ¿Cómo se estandariza este estimador? X raya menos mu sub 0 sobre sigma sobre raíz de n. Esto, si se cumplió esto primero que está acá, que lo verificamos, sabemos que se distribuye normal 0,1. Hay situaciones que dependerán de si sigma es conocido o no, que esta distribución puede tener una variante.
¿sí? Pero eso no lo vemos en esta clase. A este estadístico de prueba le vamos a dar un valor. ¿Qué observé en mi muestra? Esto deja de ser una estadística para ser un valor ahora, un valor observado. En la muestra seleccionada, esa estadística toma un valor. En mi muestra, decía que en la muestra de 45, el tiempo promedio fue de 5,6. ¿Sí? El tiempo promedio postulado bajo H0 es 5 y la desviación estándar del estimador es 0,19. Este valor observado en la muestra en particular es aproximadamente de 3,16. Yo lo que quiero mostrar acá, para que se entienda, nosotros tenemos la situación en la prueba de hipótesis, postula, y esta curva sería la curva bajo la hipótesis nula. ¿Qué decimos en la hipótesis nula? Que el tiempo medio de espera es de 5 minutos. Entonces tenemos una distribución. ¿Por qué normal? Bueno, por esto que verificamos, que para muestra de tamaño 45, el tiempo de espera promedio es normal, centrado en 5 y con un desvío estándar de 0,19. ¿Sí? Entonces, la distribución de ese estimador X raya, que acá si bien no lo dice sería X raya, está centrada en 5. ¿Está bien? Supongan que yo selecciono una muestra y la muestra me da un valor de 4,9. ¿Qué les parece? ¿Está muy alejada de ese valor postulado? Me escucho, porque no leo chat. Estaría cerca. Noelia dice que está cerca. Pareciera que la muestra, ¿sí? Esa muestra está dando datos que no contradicen a esa hipótesis nula. Yo estoy postulando que el tiempo de espera promedio es de 5 minutos. Una muestra que me dé 4,9 parece tener mucho sustento. Fíjense que esta curva se da si la hipótesis nula es cierta. Ahora, hay un escenario. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Y esto por ahí en la presentación no lo pude hacer, pero la hipótesis alternativa, ¿qué dice? Que mu es distinto de 5. Entonces, cuando yo observe valores cercanos a 5, voy a pensar que estoy bajo la hipótesis nula. Ahora, si yo observo valores alejados de 5, supongan que yo observé un 4,6, ese valor ya parece ser alejado del 5. ¿Sí? Acá, en esta cola de la distribución, va a haber un sustento a la hipótesis alternativa. Uno sabe que acá hay otra distribución que va a ser sustento de una hipótesis alternativa. Como la hipótesis alternativa es de distinto, valores muy chicos van a ser sustento de la hipótesis alternativa. Y valores muy altos también van a ser sustento de la hipótesis alternativa. Por lo tanto, valores que haya por acá o por acá van a estar contradiciendo a la hipótesis nula. Hay dos colas, una a la derecha y una a la izquierda, que tienen más sustento en una hipótesis alternativa que en una hipótesis nula. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Está? Nosotros, en vez de trabajar con el eje del estimador, con el eje de X raya, nos pasamos directamente al eje de la estadística de prueba, que es la estandarización de esto. ¿Sí? Lo que nosotros veíamos centrado en 5, en esta gráfica, ¿sí? Al estandarizar, vamos a el 0, ¿sí? Porque estamos estandarizando, ese valor 5 se centra en 0, en el eje Z. En el eje del estimador es 5, en el eje del Z es 0. ¿Está bien? Vimos que valores muy bajos o valores muy altos van a ser sustento de la hipótesis alternativa, porque la prueba es bilateral. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, nosotros establecimos previamente un nivel de significación que es de 0,05. ¿Qué era el nivel de significación? La probabilidad de rechazar
la hipótesis nula, ¿sí? Siendo que esta pueda ser cierta. Si yo observo un valor de 4 minutos, me va a parecer parece muy alejado. Fíjense que ni siquiera está contemplado en la gráfica. Es de una diferencia muy, muy notoria para esta distribución. Seguramente yo voy a rechazar, ¿sí? Pero puedo rechazar esta distribución. ¿Tiene algún corte? ¿En algún momento esta distribución toca el eje de X? No, profe, es asintótica. Es asintótica. Entonces, puede que yo rechace y aún rechazando sea cierta la hipótesis nula. Pero ¿qué pasa? Es muy poco probable. ¿Cómo puede ser? En esta zona es poco probable que sea cierta. Es más probable un sustento de una hipótesis alternativa. Por eso yo le decía, en las diapositivas no lo hice, pero en las otras regiones, para una prueba bilateral, que estamos señalando acá, en estas regiones habría otra curva de este lado y de este lado, que serían hipótesis alternativas. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de error tipo 1 que yo estoy dispuesto a tolerar? Un 5%, alfa igual a 5. Agregar algo, José, eso que dijiste, porque por ahí así en el aire decir que hay dos curvas, es fácil de que poder comprender lo que dijo Juan José. Ustedes tienen esta curva aquí que está centrada en 5. Si ustedes encuentran un valor muy, muy pequeño, que estaría en esa región del 0,025, poneme el grafiquito anterior, Juan José. El de ese. Si ustedes encuentran un valor muy, muy, muy alejado, que estaría en esta área donde tenemos una probabilidad de 0,025, es tan raro ver ese valor, si mu realmente es 5, que lo más probable es que mu sea menor. Supongamos que mu sea 3. Y eso es lo que está queriendo decir Juan José, que a la izquierda se estaría dando otra curva centrada en 3, que estaría sustentando mucho mejor ese valor encontrado en la muestra que el hecho de que mu sea 5. Entonces, está tan alejado del valor 5 que está sustentando más otro valor de mu, que es menor, y entonces lo tengo que rechazar. Al igual que si estoy en la cola derecha, encontraría a lo mejor un mu, por ejemplo, de 8, y está tan alejado de 5, tan alejado, que me lleva al rechazo. ¿Por qué? Porque es más probable que provenga de una curva centrada, por ejemplo, en 7, que en una centrada en 5. Entonces, eso es lo que le estaba queriendo decir Juan José cuando dice se darían dos curvas hacia la izquierda y hacia la derecha, sustentando otros valores de mu, no el mu 5 que nosotros pusimos, porque al sacar la muestra vimos un valor muy, muy alejado, ya sea sustentando un mu mucho menor o sustentando un mu mucho mayor, pero no el mu que nosotros hemos postulado. Por eso nos lleva al rechazo de la hipótesis nula. No sé si lo aclaré o se lo oscurecí, pero bueno, eso es lo que quería explicarles. Bien. Perfecto, perfecto. Digo, profesora. Bien. Sigamos entonces. Entonces, como en estas regiones, yo veo que resulta muy poco probable que sea cierta la hipótesis nula, yo rechazaría esa hipótesis nula. Pero podría estar cometiendo un error, porque fíjense que podría quedar bajo la curva de la hipótesis nula. Ahora, ¿cuánto de error estoy dispuesto a tolerar? Tanto como una probabilidad de 0,05. Entonces, estas áreas que yo tengo deben sumar 0,05. Como la prueba era una prueba que decía mu igual a 5 contra mu distinto, era una prueba bilateral. Bilateral significa que hay dos colas o dos regiones de rechazo. Una a la izquierda y una a la derecha. Después cuando vean las clases posteriores van a ver que hay pruebas unilaterales. La región de rechazo solo queda a la derecha o solo queda a la izquierda. En este caso, al ser bilateral, tenemos dos regiones de rechazo, que son estas sombreadas acá. Esas dos regiones de rechazo tienen que sumar una probabilidad de 0,05. Por lo tanto, en cada cola hay alfa sobre 2. Por eso es que acá tenemos un área que tiene 0,025
y esta otra cola tiene un área de 0,025. ¿Está? Nosotros estamos trabajando con la estadística estandarizada, con la distribución normal estándar, y entonces lo que tenemos que buscar es qué valor tiene ese Z. Hay un valor de Z que acumuló 0,025 de probabilidad. Esto ya lo sabemos, cómo hacerlo, y sabemos que ese valor en particular es menos 1,96. Hay otro valor que si deja a la derecha 0,025, a su izquierda, ¿cuánto deja? 0,975. ¿Sí? 1 menos alfa sobre 2. Que sabemos que va a ser, por la simetría de la distribución normal estándar, el opuesto de aquel otro. ¿Sí? Y siempre va a pasar esto. Esos valores que dividen la región son los que se conocen como valores críticos. A partir de este, supongan que yo seleccioné una muestra, y cuando selecciono la muestra, observé que me daba 5 el promedio. Tal cual, igual que lo que yo postulé bajo la hipótesis nula. Cuando estandarice, ¿qué me va a pasar? 5 menos 5 cae en 0. ¿Qué les parece? ¿Rechazaría la hipótesis nula? Ah, Silencio sepulcral. Si yo considero en la hipótesis nula que el tiempo de espera promedio es de 5 minutos, selecciono una muestra y me dio 5 minutos casualmente, muy raro, pero me dio 5 minutos, y más a favor de la hipótesis nula no puede estar ese resultado de la muestra. Cuando yo estandarice me va a dar 0, voy a caer acá. Y es toda esta zona que está acá claro. va a ser un lugar donde yo no voy a rechazar la hipótesis. Los datos de la muestra están muy a favor de la hipótesis nula, no la voy a rechazar. ¿Sí? No voy a considerar que es cierta, pero lo que no voy a hacer es rechazarla, porque no hay datos suficientes para rechazarla. ¿Está bien? Ahora, si yo saqué una muestra y me dio 8 el promedio, cuando yo estandarice, seguramente caiga de este lado. Y eso me va a llevar al rechazo. Pero no es a ojo, se establece una regla de decisión. ¿Cuándo voy a rechazar la hipótesis nula? Cuando esté en esta zona o cuando esté por esta zona. Hay dos regiones de rechazo y eso es lo que estamos viendo en esta situación. Entonces la regla de decisión, ¿cómo se plantea? Rechazaré H0 si Z observado, lo que yo observé, ¿sí? El valor de la estadística de prueba en mi muestra en particular, es menor que este valorcito. Siempre que esté a la izquierda de este valor, rechazo. ¿Se ve eso? ¿Solamente voy a rechazar en esa situación? No, también voy a rechazar si caigo de este otro lado. Entonces la regla de decisión es rechazar H0 si Z observado es menor que este valor o es mayor que este otro valor. ¿Se ve? Eso es lo que dice ahí en simbología. ¿Todos lo ven? Sí, profe. Z de alfa sobre 2. ¿Por qué alfa sobre 2? Porque dividimos la región de rechazo en dos partes. Dos partes con igual probabilidad. Si alfa hubiese sido 0,010, perdón, 0,010, esto hubiese sido 0,05 de este lado, 0,05 de este otro. ¿Sí? Bueno, pero nosotros cuando observamos en la muestra, vamos a la diapositiva anterior, en la muestra nos había dado, según el enunciado, 5,6 minutos el tiempo de espera promedio de los 45 clientes de esa muestra. ¿Sí? Cuando estandarizamos ese resultado, cuando hicimos la estadística de prueba, el valor de la estadística de prueba en esa muestra, que lo llamamos Z observado, Z calculado, van a escuchar algunos docentes que digan, ese Z observado es 3,16. ¿Dónde cae? ¿En la región de rechazo o en la región de no rechazo? Y eso es lo que evaluamos en la regla de decisión. La regla de decisión, básicamente lo fundamental, después cuando vayan haciendo la práctica lo van a ver que es fundamental, es más simple hacerse la gráfica para establecer la regla de decisión que hacerlo en el aire. ¿Sí? ¿En qué valor voy a rechazar? Para valores muy alejados de este 0 o de ese valor 5 original. ¿Sí? Cuando yo observé, viéndolo en la
curva original un 5,6. 5,6 en realidad es este valor que está acá. ¿Sí? Para esta distribución centrada en 5 y con un desvío de 0,19, un valor de 5,6 parece un valor bastante alejado si la hipótesis nula es cierta. Parece haber más sustento a una hipótesis alternativa, por ejemplo, de que en realidad el tiempo promedio es de 6 minutos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ese valor me indicaría que rechazo, pero no lo voy a tomar en el aire, voy a establecerlo en base a la regla de decisión, que es la regla formal que me determina a mí si rechazo o no la hipótesis nula. Entonces, el 3,16, esperamos que se vaya el recuadro ese, 3,16 resultó mayor que 1,96. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a rechazar la hipótesis. ¿Qué es lo que dice acá? Rechazar la hipótesis si Z observado es menor que menos 1,96 o mayor que 1,96. En este caso, el Z observado, el Z calculado, es 3,16, mayor a 1,96. Entonces se rechaza H0. ¿Se entiende? Si el Z observado me daba 1, entonces no hubiese rechazado la hipótesis nula. ¿Está? ¿Qué pasaba? Está. ¿Qué pasaba si el Z observado me daba menos 3? ¿Rechazaba o no rechazaba? No. Menos 3. Menos 3 sería un valor que está por acá. Se rechaza. Lo Se rechaza. rechaza porque el Z observado, que es menos 3, es menor que menos 1,96. Hay dos valores críticos, porque la prueba es bilateral. ¿Cuándo la prueba va a ser bilateral? Cuando la hipótesis alternativa esté el signo de distinto. Y si en la alternativa está el signo de distinto, es porque en la nula está solo la igualdad. No un mayor o igual, no un menor igual. ¿Está? Sí, profe, se entendió. Profe, Sí. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿O dijo sí, profe? No, creo que te dijo que se había entendido, profe. Ah, bueno, buenísimo. Entonces, ya concluyendo, más allá de que acá diga la conclusión, hicimos los distintos pasos. Postulamos la hipótesis, establecimos el nivel de significación, buscamos la estadística de prueba para generar esa estadística de prueba, ¿sí? Que planteamos acá. Previo a ello, vimos que el estimador que vamos a usar se distribuye normal o aproximadamente normal, verificamos toda esta cuestión que aprendimos en la unidad 5. Una vez hecho eso, calculamos el valor de la estadística de prueba y después tomamos la decisión, basándonos en la regla. Esa regla surge y va a depender del tipo de test, si es bilateral, unilateral a la derecha o unilateral a la izquierda. ¿Sí? Acá vimos que para valores muy alejados del 5, ya sean a la izquierda o a la derecha, nos van a llevar a conducir a un rechazo. Pero no es que lo hago a ojo, sino que mediante esta regla formal. Fíjense que estos valores críticos dependen del nivel de significación. Si el nivel de significación hubiese sido 0,10, este área hubiese sido 0,05, o sea, más grande. El valor, en vez de ser menos 1,96, hubiese sido otro, un valorcito más acá. En ese caso es menos 1,64. Y en este caso acá, 1,64. ¿Sí? Entonces esos valores críticos van a depender del nivel de significación asignado. ¿Bien? Una vez que tomé la decisión, que en este caso fue rechazar H0, se concluye. Siempre en la conclusión es importante citar cuál fue el nivel de significación utilizado. Es decir, es como un ataje. Puede que esté cometiendo un error. Ese error lo cuantifiqué en, a lo sumo, una probabilidad de cometer ese error de 0,05. ¿Sí? Con un nivel de significación alfa igual a 0,05, existe evidencia muestral suficiente. ¿Por qué digo que existe evidencia muestral suficiente? La muestra me dio mucha evidencia para rechazar la hipótesis nula. Si yo rechazo la hipótesis nula, ¿qué afirmo? Si rechazo la hipótesis nula, ¿qué afirmo?
lo que me dice la hipótesis alternativa. Entonces, una forma de conclusión sería decir que existe evidencia muestral suficiente para decir que el tiempo promedio de espera no es de 5 minutos, que era lo que postulaba la hipótesis alternativa. ¿Sí? La muestra nos dio evidencia suficiente para rechazar esa hipótesis nula y quedarnos con la hipótesis alternativa. La evidencia que se juntó hizo que el procesado sea condenado a cadena perpetua. ¿Está bien? Y Uy, lo qué mandaron feo. preso nomás. Manda a todo el mundo preso. Hubo Bien, mucha evidencia, mucha vamos evidencia. le voy a agregar algo. Acá cuando Juan José les dice con un nivel de significación del 0,05 existe evidencia muestral suficiente. Cuando hay evidencia muestral suficiente, como habrán visto, es porque el estadístico de prueba cayó en las colitas. O sea, en este caso cayó en la colita derecha, que se llama también, recuerden, nivel de significación. ¿Se acuerdan que dijimos que la probabilidad de error tipo 1, que está ida igual a alfa, también se lo conoce como nivel de significación? Bien, como la estadística de prueba cayó en ese nivel de significación, digamos, los valores, ¿sí?, que tienen probabilidad 0,05, entonces se dice que los datos de la muestra son estadísticamente significativos. ¿Cuándo decimos entonces que los datos muestrales son estadísticamente significativos? Cuando me llevan al rechazo de la hipótesis nula. Pues cuando calculé el valor, caí en la zona de significación. Por eso los datos muestrales son estadísticamente significativos. ¿Sí? Perfecto. Bien. En una de las conclusiones que vayan a ver después con otro tipo de test, en la conclusión dice justamente eso que aclaró Evangelina. Es decir, que los datos son estadísticamente significativos. Cuando Ahí se está. conduce a un rechazo, se puede decir eso. Perfecto. No sé si Bueno. tienen, porque hasta acá llega la clase. Fue bastante larga, pero la introducción, obviamente, del tema, desde cero, lleva a que sea un poco más larga que las clases venideras, seguramente, donde ya ustedes tienen idea de qué es lo que van a estar haciendo. Pruebas unilaterales, ya saben que va a haber una sola cola, ahí les anticipo, pero bueno, eso ya lo van a ver en las clases que vienen. No sé si habrán llegado a leer algo de la guía teórica, porque recién empezamos la unidad, no creo.